Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el tercer video de magnetismo. Vamos a ver ahora dipolos en repulsión y lo vamos a utilizar para calcular la magnitud de un polo magnético de un imán. Y bueno, ya habíamos visto que la fuerza magnética junto con la gravedad y la electricidad son de las fuerzas fundamentales que rigen el universo y se comportan de manera similar. Que las líneas de flujo magnético, aunque son invisibles a simple vista, mediante el uso de materiales ferromagnéticos como la limadura de hierro, se pueden hacer evidentes. Que las líneas de flujo magnético viajan dentro de un imán del polo sur al polo norte y por fuera del imán viajan del norte hacia el sur. También habíamos visto que los polos opuestos se atraen y cuando están en atracción, las líneas tienden a ser más estrechas, disminuye la distancia entre una línea y otra visiblemente al disminuir la distancia que separa los imanes, como logramos ver en el cambio de imagen. Aquí se estrecha mucho más la distancia entre líneas. Mientras que precisamente cuando están en repulsión, polos iguales se repelen. Y cuando están en repulsión, las líneas de flujo magnético, aparte de que apuntan hacia afuera, aquí vamos a observar, por ejemplo, que se tiende a expandir tanto que toda esta parte que se ve aquí muy concentrada para la siguiente imagen ya no va a estar visible. Aquí vemos que se expanden tanto que las líneas apuntan completamente hacia afuera y aquí nos da una concentración de líneas, precisamente porque se separan. Bueno, todas las líneas apuntan hacia afuera. Y también vimos que se puede dar atracción entre dos polos y precisamente entonces las líneas van a viajar, por ejemplo, si este es un polo norte, aquí van a viajar por el aire, por aquí arriba se logra ver la trayectoria hasta el polo sur que está aquí. También las líneas de este polo sur van a viajar, perdón, de este polo norte viajan hasta este polo sur y también desde este otro polo norte hasta este sur y también desde este norte hasta este sur. Entonces da una complementación múltiple de las líneas cuando se tienen dos imanes. Y bueno, esta complementación se ve más clara cuando la distancia disminuye, vemos lo complejo y lo intrincado que son los patrones de las líneas de flujo magnético precisamente al acercar los imanes. Vemos cómo se comportan precisamente como si fuera un fluido con turbulencia, algo similar. Y bueno, también habíamos visto que precisamente al acoplar imanes, aquí vemos 1, 2, 3, 4 y 5 imanes respectivamente, al acoplarlos aumenta el área de influencia precisamente y este halo claro es donde la fuerza magnética es mayor a la fuerza de fricción y entonces cualquier pedazo de limadura que esté en esta área va a precipitarse hacia el campo magnético. Y este comportamiento es muy similar a lo que sucede en los agujeros negros, donde la materia se precipita hacia el agujero negro, pero en realidad no podemos ver el agujero negro, sino la parte oscura que nosotros vemos es el equivalente al área clara que vemos aquí, donde no hay limadura de hierro, tampoco en esta área oscura es donde hay materia. Y bueno, habíamos visto también que entonces la fuerza de gravedad es la que atrae dos masas, por ejemplo la Tierra y la Luna. La fuerza que rige este comportamiento es la magnitud de la fuerza, es el producto de la masa 1 por la masa 2 por la constante de gravedad universal entre la distancia al cuadrado que la separa. La fuerza magnética, por ejemplo, aquí tenemos un imán y aquí tenemos otro, entonces aquí están en repulsión, este imán se mantiene levitando precisamente porque la fuerza magnética es igual al peso y la fuerza magnética la podemos aquí calcular como peso 1, perdón, polo 1 por polo 2, que sería el imán 1, el imán 2 por la constante magnética entre la distancia que la separa al cuadrado, que va siendo la distancia del centro de un imán hacia el centro del otro, que es exactamente la misma distancia que tenemos desde aquí, desde el borde, hasta el siguiente borde. Cuando los imanes son iguales, solamente es válido cuando los imanes son iguales. Y bueno, la fuerza eléctrica, una carga eléctrica, todas las líneas apuntan hacia afuera o hacia adentro dependiendo del signo de la carga eléctrica y que la fuerza eléctrica se calcula como el producto de las cargas, carga 1, carga 2, constante eléctrica entre la distancia al cuadrado que separa dos cargas. La gravedad es la única fuerza que es atractiva, entre comillas, y la magnética y la eléctrica dependen mucho de la orientación y del signo. Y bueno, vamos a ver entonces que las fuerzas son atractivas cuando las líneas se compactan. Entonces, habíamos visto que aquí dos polos en atracción, es un polo sur, este es un polo norte, entonces vemos aquí la distancia de las líneas, cómo se van juntando, va disminuyendo la distancia entre líneas, se van juntando. De hecho, aquí casi no hay líneas que vayan del polo norte hacia el polo sur. Y aquí se ven perfectamente cómo van una hacia el otro. Aquí son casi discontinuas.
y entonces las fuerzas repulsivas se ven cuando las líneas se expanden. Entonces aquí vemos estas líneas como para la siguiente toma ya desaparecen. Se expanden tanto estas líneas que aquí ya no son apreciadas. Y entonces precisamente al juntar líneas se va a notar que las fuerzas son atractivas. Esto es para todas las fuerzas. Y también cuando las líneas se expanden, son obligadas a expandirse, entonces se dice que las fuerzas son repulsivas. Y bueno, entre más potente es el imán y pese menos, se puede orientar mucho más fácil a un campo magnético. Eso también ya lo habíamos visto. Y precisamente vimos la orientación. Aquí vamos a poner un imán. Ponemos aquí nada más una moneda para que se mantenga erguido el imán y se puede orientar muy fácilmente ante un campo magnético precisamente al soltarlo. Ya vemos cómo se orienta. Si se pasa se regresa hasta que queda perfectamente orientado. Y ya queda estable. Y eso es así como funcionan las brújulas. Y bueno, vamos a medir el espesor del imán precisamente para calcular su magnitud del polo. Y ahí vemos perfectamente que se alcanza a medir que es 0.87 centímetros. Ahí está la super regla demostrando que la magnitud es exacta. Ahí va de nuevo, ahí va otra toma para que lo puedan apreciar con mucho más claridad. Ahí está, 0.87, ahí se ve clarísimamente aquí. Venga, eso no es científico, hazlo con un vernier. Ahí está, con el vernier. Entonces, al medir el diámetro del imán con el vernier, bueno, más bien el ancho del imán con el vernier, entonces vemos aquí que se encuentra en la línea de 0, se encuentra pasando la línea de 8, ese es 1, ese es 0.9, 0.8, entonces es pasando 0.8 y vemos cuál es la línea que converge. Entonces, este sería, si convergiera esta línea con una de aquí arriba, entonces sería 0.8 cerradito, este sería 0.81, 0.82, 0.83, 84, 85, 86, 87. Estas dos líneas son las que convergen. Entonces la medida es de 0.87 centímetros el ancho del imán. Y bueno, perdón, ahí está, 0.87. Y bueno, entonces también de diámetro vemos que mide aproximadamente 2. Este es 3, este es 2.9 centímetros, entonces mide 2.9 con 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Podríamos decir que son 7 quizás. Entonces serían 2.96 o 2.97 centímetros. Entonces, para ponerlo en repulsión, ponemos dos polos iguales, ahí nada más los fijamos en un eje para que no se salga disparado. Y así es como se ven las líneas de campo magnético. Entre ambos vemos que las líneas apuntan hacia afuera, precisamente donde se juntan los dos polos. También una cosa curiosa es que precisamente aquí en donde se juntan los dos campos magnéticos, en este punto, como están en repulsión, los campos se anulan. La suma de campos magnéticos aquí va siendo cero. Y bueno, entonces aquí vamos a ver cómo se van formando las líneas de campo magnético. Ahí cuando están en repulsión. Qué feo cantas. Vemos precisamente que aquí empujan hacia afuera las líneas. De hecho, aquí empujan hacia arriba. Se ven aquí como algunas se levantan. Quita la mano, ahí está. Cómo se levantan las líneas. Y aquí precisamente las líneas van hacia afuera y van viajando de un polo hacia el otro. Aquí se ven cómo se forman los círculos. Los ciclos, perdón. Y así es como se ven. Ok. Entonces, para mantenerlos juntos, bueno, vamos a disminuir la distancia. Entonces le ponemos más apretada la liga. Aquí nada más le puse Durex y papel para que se mantengan. Y vemos cómo aquí se levantan mucho más estas líneas, precisamente porque se repelen con más fuerza.
lo hacemos con una distancia menor y entonces vemos precisamente cómo se separan aquí completamente las líneas. Y a irle agregando. De hecho no los pude juntar más, por más que quise apretar la liga o el Durex, la fuerza magnética los obligaba a separarse. Y entonces vemos ahí como aquí ya no se aprecia precisamente la formación del ciclo. Este imán, su campo magnético me llegaba más o menos hasta aquí. Y aquí ya no, aquí se obligan a cortarse las líneas drásticamente aquí. Aquí se ve precisamente cómo se levantan las líneas. Y un vano intento de enfocarlas. Y ahí es como se ven. Y bueno, la ecuación de la fuerza de atracción de gravedad fue lograda mediante el uso de una balanza de torsión, donde aquí teníamos una masa, aquí teníamos otra, y este es el radio que la separa, es la distancia hacia el centro de ambas masas. Entonces Newton, mediante esta balanza de torsión, logró ver, precisamente haciendo equilibrio con la otra, que este brazo se tuerce en esta dirección, este otro se tuerce en esta otra, que cumple con esta ecuación de que es el producto de las masas entre la distancia que la separa el cuadrado por la constante de gravedad universal. Y que sucede exactamente lo mismo para la fuerza eléctrica, pero en este caso estas masas son esferas que están cargadas. De hecho, los capacitores que guardan más carga sin necesidad de tener dos caras, sino solamente una, son los capacitores esféricos, y precisamente al poner esferas metálicas se atraen si tienen distinta carga o se repelen, y esta es la ecuación de la fuerza. Esta forma de trabajar con cargas fue descrita por Coulomb. Y bueno, entonces para fines de esta presentación vamos a poner los polos en repulsión. Este es el polo 1, polo 2. El polo 2 se va a mantener levitando a una distancia r. Esta distancia es la que se mide desde el centro de un imán hacia el centro de otro, que ya habíamos mencionado también que es la misma distancia que desde el borde de uno hasta el borde de otro, porque nada más estoy recorriendo esta distancia. Y bueno, entonces el peso empuja hacia abajo, la fuerza magnética empuja hacia arriba porque están en repulsión y uno está encima del otro. Entonces esa es la ecuación de la fuerza magnética. P es el polo y su magnitud se mide en amper por metro. Se escribe así, A.M, A por amper por metro. Y el radio se mide en metros, su símbolo es M. La fuerza se mide en newtons. Y la constante magnética, que es una constante, su valor es 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. Y entonces vamos a tener aquí que el polo 1 es igual al polo 2 porque los dos imanes son iguales. Entonces polo 1 por polo 2 lo podemos escribir como polo 1 al cuadrado o polo 2 al cuadrado o simplemente el polo al cuadrado. Y entonces sustituyendo este valor que es polo 1 por polo 2 aquí en la ecuación original, entonces ya queda polo al cuadrado por la constante magnética entre el radio al cuadrado. Entonces el peso se mide en newtons y es el producto de la masa por la gravedad. La masa la medimos en kilos, la gravedad, su valor ahorita vamos a decir que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces las unidades del newton son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces decimos que el peso es igual a la fuerza magnética. Entonces la fuerza magnética es polo al cuadrado, constante magnética, radio, y esto es igual a la masa por la gravedad. Entonces, despejando el polo, este radio que está dividiendo pasa multiplicando. Ahí está. Pasa multiplicando a la masa por la gravedad. Ahí está. Esta constante magnética que está multiplicando va a pasar dividiendo. Ahí está. Y entonces este cuadrado va a pasar como raíz, o si estás elevando a la 2, el inverso de 2 es 0.5, o sea, un medio. Entonces es la masa por la gravedad radial al cuadrado entre la constante magnética, todo esto en raíz o a la 1 medio, como se quiera visualizar. Y bueno, entonces vamos a pesar los imanes para que vean. Lo ponemos en un soporte para que esté alejado de la báscula, ya que sí se ven alteradas las mediciones por el campo magnético. Entonces alejamos el campo magnético para que no atraiga la placa de la báscula, que por cierto es de metal ferromagnético, entonces se ve alterado el peso. Ya a esa distancia ya no se altera,
y vemos que el peso de uno es de 24.53. Ahí va el otro, hacemos el cambio de mano, no estoy haciendo trampa. Ahí estaban los imanes, ahí está el otro. 25.15 gramos. Lo volvemos a pesar para rectificar. Y ahí está, 25.09. Normalmente hago dos pesos para que se pueda tomar un promedio. Ahí vemos este mismo peso, la primera vez que lo tomamos, el primer imán, el segundo imán, la segunda determinación varió 6 centésimas de gramo, la segunda determinación aquí también varió 6 centésimas de gramo, entonces promediamos, entonces el promedio de estas dos, de 25.16 y 25.09 es 25.12. El segundo es el promedio de 25.53 y 24.53 y 24.59 es 24.56. Y ahora vamos a determinar los radios. Entonces, para eso ponemos una liguita para que no se caiga el imán en el soporte. Vamos a ver de nuevo, no se vio. Se deja caer, ahí la liga lo detiene. Y el otro, al dejarlo caer, vemos que flota. Ahí está. Se mantiene flotando, entonces ahora vamos a medir el radio. Oye Paco, ¿y por qué no lo mediste con el vernier? Porque mi vernier es de hierro y se pega con el imán, entonces no lo pude medir con eso. Entonces utilicé la super regla barrilito y vemos ahí los radios. Ahí está, que es la misma separación. Ahí me sorprendió porque la cámara hizo muy buen trabajo, pese a que la iluminación era medio mala. En fin. Entonces, tomando una captura de pantalla, vemos que la distancia que separa los imanes desde un imán a otro es de 3.4 centímetros. A esto hay que sumarle el espesor del imán, que es de 0.87 centímetros. Entonces, esto da de 4.27 centímetros. Vamos a hacer una segunda determinación, pero ahora con el otro imán. Ahora los voy a invertir. Recordemos que uno pesa más que el otro. Ahí está. Pongo un imán. Enfocamos para que no se mueva. Ahí estoy checando que estén en repulsión, porque si dejas caer el imán y están en atracción se pueden romper por la fuerza. El peso sumado con la fuerza magnética puede hacer que truenen los imanes. Y bueno, entonces ahí enfocamos la cámara. Volvemos a medir. Ahí está. Esta otra medición. Y tomamos una captura de pantalla. La distancia que separa a estos imanes es de 3.6 centímetros, sumado con el 0.87 nos da de 4.47. Aquí el radio 2 corresponde a la segunda masa. Como esta masa es la que estaba arriba, es más ligera, entonces levita un poco más alto que la primera masa, porque como es un poco más pesada, entonces precisamente el equilibrio se logra un poco antes. Entonces vamos a hacerlo con el tratamiento, la fórmula masa gravedad radio al cuadrado sobre la constante magnética, todo esto elevado a la 1/2. Entonces, vamos a hacer en el análisis de unidades. La masa en kilos, la constante de gravedad se mide en metros sobre segundo cuadrado, el radio está en metros, va al cuadrado, la constante magnética es en newton sobre amper cuadrado, entonces kilogramo por metro cuadrado por metro sobre segundo cuadrado son newtons, metro al cuadrado da metro cuadrado, todo esto dividido entre newtons sobre amper cuadrado, newtons que multiplica con newtons que divide se anulan, y estos amperes cuadrados que están dividiendo al divisor, al denominador, suben multiplicando por ley del sándwich, entonces va a quedar esto multiplicando al metro cuadrado, entonces queda amper cuadrado por metro cuadrado, todo esto elevado a la 1/2, el cuadrado con la raíz se va y entonces se anulan. Si no me regaña el maestro de, no se van, ¿a dónde se van? Entonces esto da amper por metro. Y entonces ya trabajando con las masas, la masa 1 quedamos que era esto, 25.12 gramos, este otro radio era de 4.27 gramos, la masa 2, 24.56 gramos, el otro radio 4.47 centímetros. Sustituimos
el 25.12 aquí está, la gravedad. El radio va a ir al cuadrado, la constante, aquí está 24.56, la gravedad, el 4.47 al cuadrado, la constante, esto elevado a lo medio. Simplificamos. 25.12 gramos por 9.8, esto está en kilos. Entonces es 25 milésimas por 9.8 me da 0.24. Esto elevado al cuadrado es esto, esta permanece igual. Esto multiplicado por esto me da 0.24. 0.0447 elevado al cuadrado me da esto, la constante. Sigo desarrollando. Este por este entre este me da 4489. Es 0.24 por 1.99 por 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 7 me da 4800, sacando las dos raíces. Entonces este polo me daría que aquí los dos polos miden 67 ampermetro y según este otro cálculo miden 69 ampermetro. Entonces, promediando ambos valores, sería un valor aproximado de 68.17 ampermetro, el valor del polo. Entonces, es así como se puede utilizar la gravedad para calcular la magnitud de los polos magnéticos y conocer precisamente los valores del imán. Bueno, por el momento es todo y muchas gracias y hasta la próxima.